Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a este canal, a otra vez más bien a esta clase, esta quinta sesión de la época del confinamiento. La vez pasada había utilizado esta imagen de Joaquín Phoenix y me gustó mucho, entonces decidí volver a ponerla. Bueno, pues estamos prácticamente terminando. Eh, en esta ocasión vamos a hacer un video muy cortito y en las siguientes sesiones, pues bueno, estaremos más bien preparando todo para lo del coloquio. Eh, por lo pronto ahorita vamos a dedicarnos al tema. El tema en esta ocasión, como ahorita estábamos viendo, es la literatura ante otros discursos. ¿Qué entendemos ahorita por otros discursos? Bueno, pues vamos a decir que este, dentro de la sociedad lo que consideramos como discursos, pues puede ir desde las cosas más obvias, como por ejemplo el discurso filosófico, el discurso artístico, el discurso psicológico, etcétera, como si dijéramos cada disciplina o cada área del conocimiento tiene su propia forma de ver y de expresar las cosas. Y que en este sentido, bueno, ahorita estábamos viendo la imagen aquí, eh, en este sentido llegamos al final del curso, que es un curso sobre literatura y filosofía, para hacer énfasis en la relación que hay entre la literatura con las otras disciplinas. Eh, Al final de cuentas, de lo que se trata un poco la materia, que pues ustedes son la primera generación que está cursando esta materia, de lo que se trata un poco la materia es de que tengan como una cierta noción de cómo una disciplina artística, en este caso la literatura, convive con otras desde el ámbito teórico. Y pues lo que se ha tratado de hacer en el curso ha sido revisar algunos temas literarios desde ciertas perspectivas filosóficas. Entonces, bueno, este curso ha sido pues bastante interesante, aunque todavía no vamos a hacer como las conclusiones, pero ha sido bastante interesante en la medida en que podemos conectar los temas de la literatura como un reflejo de lo que los artistas han reflexionado o han pensado o han criticado de la sociedad, de la realidad, del pensamiento, de la belleza, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discursos, pues hablamos, como decíamos ahorita, ¿no? De disciplinas artísticas, de disciplinas teóricas, de áreas del conocimiento, pero también la noción del discurso, si hacemos caso a algunos de los teóricos que han estudiado esto, la noción de discurso se puede ampliar y también se puede hablar de un discurso político, un discurso religioso, es decir, que existen instituciones que tienen una forma de ver, de percibir y de nombrar o criticar o hablar del mundo. Y esa forma, aunque no está como definida en unos límites concretos, por ejemplo, las leyes de un país están definidas de manera escrita en un documento que le llamamos una constitución. Pero, y entonces, la ley, el discurso de la ley está escrito, pero al mismo tiempo tiene que ser interpretado. Y esa interpretación puede hacer que lo que dice la letra pueda cambiar en algunos casos o en otros. Por ejemplo, la idea de libertad, este ejemplo a mí me gusta mucho, la idea de libertad que pusieron los creadores de la Constitución de Estados Unidos, pues no es la misma que la idea de libertad de la gente de hoy en día. Seguramente algunos de los congresistas de Estados Unidos, cuando crearon la Constitución, no estaban pensando 100% en la libertad de los negros, ¿sí? Entonces, hoy en día, esa misma letra es interpretada de otra forma porque la sociedad cambia, porque los valores cambian, pero la letra no ha cambiado. Eso es algo muy peculiar, ¿no? Entonces, la letra queda escrita, pero lo que cambia es la forma de interpretar la realidad. Es decir, cambia el discurso,
y al cambiar el discurso también se transforma la manera en que está entendiendo la realidad, la sociedad y desde luego, pues obviamente los individuos, ¿no? Eh, ahorita, en estos días, acaba de haber una discusión en el Congreso del Estado de Guanajuato a propósito de la legalización del aborto. Y como verán, el discurso religioso de los representantes políticos a veces es más fuerte y tiene muchísimo más relevancia para ellos que el discurso político y que el discurso social democrático. Es decir, lo que las personas están manifestando, eh, los números de mujeres que a veces fallecen por abortos clandestinos, los números de mujeres que son violadas en el Estado y que quedan embarazadas producto de una violación, todos esos datos de la realidad forman parte de un fenómeno y entonces la persona que es la encargada de hacer las leyes, el congresista guanajuatense, puede ver la realidad, pero la interpreta y al interpretarla crea un discurso. Entonces, lo que vemos en el Congreso de Guanajuato es que ellos ven las cosas de una manera porque tienen un discurso religioso que impide tomar los datos de la realidad de cierta forma y entonces al final terminamos con unas leyes muy conservadoras porque están creadas desde el punto de vista de ciertas creencias e ideologías religiosas, y no desde a lo mejor criterios de sanidad, criterios este, de derechos individuales, ¿sí? En fin, ese puede ser un ejemplo de cómo en la realidad, espero que no se vuelva esto como un trabalenguas. En la práctica, ¿sí? La sociedad, los individuos que conformamos la sociedad, ¿sí? Vemos y percibimos la realidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo la interpretamos, le damos sentido, le damos un significado, ¿sí? Y entonces, a partir de esos significados, de ese sentido, podemos decir que los individuos, tanto como las sociedades, construyen ciertos discursos, ¿sí? Es decir, no nada más estamos como imbéciles viendo lo que pasa en el mundo, sino que vemos el mundo y reaccionamos al mundo desde cuestiones intelectuales, cuestiones emocionales. Entonces, bueno, dicho eso, la literatura es uno de esos tantos discursos que tiene la humanidad. Es una expresión artística, es una manifestación por escrito, con algunas características, etcétera. Vamos a ver la presentación. Y para no hacer este video más extenso de 15 minutos, a mí lo que me interesa para que podamos como ir cerrando este temario sería que eh, el discurso literario, bueno, mejor dicho, la literatura como una práctica artística, como un fenómeno cultural, como una actividad humana que podemos hacer ya sea porque les gusta escribir o porque les gusta leer. La literatura, pues, como actividad, ¿sí? Tiene una forma de volver al individuo diferente. Y fíjense cómo estoy escribiendo la palabra diferencia. Tiene una forma de volver al individuo diferente. Es decir, lo distancia, ¿sí? De sí mismo, porque lo transforma cuando la lectura, ¿sí? Lo va guiando hacia nuevos significados. Transforma al individuo porque escuchar una historia, leer un poema, percibir un objeto a través de las palabras, entenderlo desde el punto de vista de un autor, de un narrador, de un personaje, todo eso nos hace tomar distancia respecto a a nuestra propia forma de pensar, como si dijéramos, la literatura nos abre a la filosofía de otros, ¿sí? Entonces, la literatura también es una actividad que cultiva una cierta autonomía del individuo. Enseña al individuo a vivir solo, porque leer es una actividad solitaria, aunque dentro de eso, en medio de esa soledad, podríamos decir que el individuo entra en contacto con otra persona o con otras personas. Por mucho que sean imaginarias, los personajes
son representaciones de la vida humana, de la vida social, de la vida espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, hay un cierto aprendizaje de autonomía, porque no cualquiera invierte su tiempo en leer los signos de la literatura, entenderlos, descifrarlos, ¿sí? Pensarlos. No todo el mundo piensa. Honestamente, lo que menos hacen a veces, o hacemos los individuos, es realmente pensar. Es decir, quedarnos un momento en la calma, en medio de la tempestad, en medio del huracán, ¿sí? Quedarnos por un instante solamente a pensar algo. Eh, no quiero sonar como muy romántico en este sentido, pues, pero estar solo con un libro, descifrar los signos de las páginas, exige mucho ese crecimiento personal, ese crecimiento individual, de que somos capaces de estar con nosotros mismos y nuestras ideas, con nosotros y nuestros pensamientos, con nosotros y las imágenes que somos capaces de crear, ¿sí? Y créanme que en esta etapa de confinamiento se los puedo yo compartir. Este, yo decía, voy a leer muchísimo, pero no ha sido así, porque desafortunadamente la vida cotidiana nos obliga siempre a estar en una dinámica de tienes que estar activo, tienes que estar aquí, tienes que conversar, tienes un mensaje, tienes otro mensaje, tienes una notificación, tienes otra notificación, te está hablando aquí esta persona, te está hablando esta otra persona, mira, ya postearon esto, dale like, no le des like, sonríe, cágate de risa, etcétera, toda esta mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, uno solamente quisiera que el mundo se callara. Bueno, llega la situación del confinamiento y nos damos cuenta justamente de que a veces es necesario esto, ¿no? Saber vivir este momento de aislamiento, este momento un poco de distancia social con autonomía. Y bueno, la última característica que me gustaría subrayar es que la actividad literaria, como decíamos, leer o escribir también, porque cualquiera puede escribir literatura, eh, la actividad literaria también es una actividad que emancipa a las personas, ¿no? Esa debe ser la misión de nuestras vidas, emanciparnos. Si no saben qué significa esa palabra, búsquenla en el diccionario. Se las dejo como un misterio. Pero la emancipación debe de ser la misión de nuestras vidas, ¿sí? Llegamos a un mundo que está construido, nacemos dentro de un mundo construido en significados, en leyes, en valores, en ideas, en prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Las feministas, como la chica de la foto, bueno, no sé si ella sea feminista, no sé ni siquiera si sea realmente mujer, pero vamos a suponer que es mujer. Las feministas levantan la mano, ¿sí? Inconformándose ante las reglas no escritas, pero sí establecidas, de un mundo que las oprime como género femenino. Pero no son las únicas, es decir, no solamente son ellas porque son mujeres, es en realidad todos los individuos y toda la sociedad, de todas las sociedades, ¿sí? En algún grado, mayor o menor, pero en algún grado todas las sociedades necesitan emanciparse. Y en cierto modo es algo que la literatura eh, también comparte con estos otros discursos críticos de la realidad, porque te quita la venda de los ojos y te muestra un mundo a veces como no, de otra forma nadie te lo puede mostrar, ¿sí? Yo quisiera decirles cosas que no puedo decirles porque soy el maestro, ¿sí? Pero les puedo decir, vayan y busquen tal o cual libro y descubran más bien por ustedes mismos esas cuestiones. ¿Por qué? Porque desde luego que en los roles sociales uno tiene que respetar también esos límites, ¿no? Pero entonces es un poco esto, ¿no? La literatura los va a emancipar de aquello que los códigos sociales no dejan romper esos mismos códigos. Y bueno, para terminar, este, la literatura desde luego que es el reflejo del imaginario colectivo y en ese modo es un poco como hacer sociología. Es hacer
el, el análisis, la reflexión sobre el estado de las cosas de nuestro presente, sobre la sociedad actual. Quizá los libros no necesariamente van a hablar del mundo contemporáneo, pero definitivamente pensar, hay libros que nos van a hacer pensar eso, que nos van a mostrar el mundo presente, y algunos escritores visionarios nos muestran incluso el mundo por venir. Yo, cuando yo era estudiante en la universidad, había leído este, a Michel Houellebecq, un escritor francés, que por ahí les puse en los fragmentos, sobre una novela en donde vienen unos ataques terroristas. ¿Y quién se hubiera imaginado que a los tantos meses de que se había publicado el libro, atacan las Torres Gemelas? Entonces, a veces, muchos escritores tienen como esta sensibilidad tan fina que se adelantan un poco a la época del tiempo, ¿sí? Y bueno, es cuestión un poco de tener suerte para poder caer a leer estos escritores, ¿no? A caer en estos libros. A veces no es muy fácil. La literatura contemporánea, pues siempre está rendida al dinero, al marketing. Entonces, mucho de lo que se publica en el momento simplemente son libros para el olvido, para leerlos un rato, que te entretengas y nunca más vuelves a acordarte de ellos. Pero algunos libros les van a mostrar estas escenas del presente e incluso del futuro, ¿no? Recupero estas imágenes para terminar. Decíamos que en el mundo actual hay como esta toma de conciencia de una nueva colectividad y de una necesidad de refundar ciertas ideas y ciertos valores que en la sociedad de consumo eh, simplemente habían pasado a segundo término, y que las nuevas generaciones se dan cuenta de que cada vez son eh, ideas y valores que necesitan pasar a la discusión y al debate para una nueva forma de convivir, digámoslo así. Eh, y pues bueno, ahí están. Quizá podríamos profundizar un poco más en cada uno de los discursos y los entrecruces, pero eso ya lo podríamos hablar en la videollamada. Por aquí ahorita le vamos a dejar para hacer de este video el más cortito y el más breve. Y pues nos estamos viendo. Ahora sí, que estén muy bien.